Muy bien. Sean bienvenidos entonces a nuestra clase del día de hoy. Y la clase del día de hoy tiene que ver con lo siguiente: la santificación movida por el Evangelio y no por la ley. Entonces, Dios viene a nuestra vida, nos da fe, con su amor nos transforma y ahora nosotros actuamos de manera diferente por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios y por la fe que Él nos dio. La santificación no es un esfuerzo exclusivo de nosotros. No soy yo el que me empiezo a esforzar, a obedecer leyes, a hacer la voluntad de Dios, a guardar todos los mandamientos, sino que la gracia de Dios vino a mí y ahora eso se va a dar naturalmente, como lo veíamos con Abraham. Abraham no tenía ley, pero Dios vino a su vida y ahora Abraham obraba como si hubiera una ley, aunque no la había, pero lo hacía por la fe y por el amor que le tenía a Dios, no al revés. ¿Cuál fue el propósito de las dos historias de la introducción que vimos en nuestra clase? Ven que aparecían dos historias. Si quisiera ver, si alguien quiere platicarnos de qué se trataron estos dos ejemplos o estas dos historias que aparecían en el video que mandamos. Bueno, espero que hayan visto el video que mandamos, ¿no? Por eso lo mandamos. Entonces, ¿quién me quiere decir cuáles eran esas dos historias? O ¿de qué trataban esas dos historias? A ver, alguien, por favor. Vélez, adelante. Sí, señor. La primera historia trata de un señor, padre de familia, que compra unas tierras y manda a unos trabajadores a labrar la tierra, ¿cierto? Pero ellos entraron en un estado de que no querían trabajar como era debido, ¿no? Trabajaban, era obligado, ¿cierto? Era obligado y solamente trabajaban cuando el señor, que se llamaba Don Enrique, estaba presente. Era que ellos se ponían a trabajar para que lo viera. Cuando él se ausentaba ya no trabajaban nada. El hijo de Don Enrique estaba incómodo con esta situación y quería hablarle, pero nunca se atrevió, ¿cierto? Y él usó un mecanismo para hablarles y convencerlos de que lo que estaban haciendo estaba mal hecho, hasta el punto de que llegó a convencer a aquellos trabajadores a que lo hicieran por amor, que trabajaran fuera pues a conciencia, ¿no? Y que desempeñaran esas labores de corazón, ¿cierto? Y ya convencidos llegaron a un feliz término, trabajaban con gozo, con alegría, el trabajo les rendía, pero lo estaban haciendo de una manera espontánea, no obligada. Eso fue pues lo que vi en el video de la primera historia. La segunda historia hace alusión a un esposo, ¿cierto? Que siente la obligación de comprarle flores a su esposa, pero lo hace de una manera obligada. ¿Sí me está escuchando, pastor? Sí, claro. ¿Se escucha bien? Sí, señor. Él va y compra un ramo de flores para llevarle a su esposa, pero porque lo hace para que la esposa se sienta bien, no vaya a cogerla en contra de él, ¿cierto? Lo hace de una manera obligada, ¿cierto? No lo hace de corazón. Entonces él lleva y la esposa toma y recibe este regalo de las flores creyendo que él lo hace por amor, ¿cierto? Eso está dentro de su corazón, el deseo de hacerlo, y aquel hombre no lo hace por eso, lo hace para evitarse problemas, para evitarse de pronto que la mujer, como usamos el término por acá, le dé cantaletas y problemas, ¿cierto? Esa es la segunda historia que trata el video, y la pregunta que usted nos hace fue lo que yo pude percibir ahí de la historia, y lo lleva a relación allá en lo que es el actuar de nosotros como hijos de Dios en la iglesia, ¿no? De darle a Dios es con amor, no obligado. Llevar la ofrenda no es porque me obliguen a mí a hacerlo. Yo le doy a Dios es por amor,
¿cierto? Por amor a lo que Él ha hecho por mi vida, porque lo ha hecho todo. Y llevar la ofrenda es contribuir con amor a que se siga expandiendo la palabra de Dios, siga siendo predicada, y que así como Dios permitió que esta palabra llegara a mí, que Él me transformara, así también esta palabra pueda ser predicada y llegar a muchas personas más que necesitan de la palabra, pastor. Ese es mi aporte, lo que pude percibir del video, pastor. Muchas gracias. Muy bueno, excelente aporte porque sintetiza bastante bien lo que dijo el video. En la primera historia entonces tuvimos unos trabajadores que abusan de la bondad de el que los contrató, ¿verdad? Suele suceder que a veces la gente abusa. Pero ¿qué refleja eso? A ver, un hijo que pide prestado y ya no paga, y su papá va y cubre su deuda. ¿Qué pensaríamos de ese hijo si dice, bueno, pues me sigo endeudando, al cabo que mi papá siempre paga? Pues pensaríamos que es un mal hijo, ¿va? Que no le tiene amor a su papá y que es un desconsiderado. Bueno, entonces Dios espera que nosotros actuemos y reflejemos su gracia y su misericordia que ha tenido para con nosotros. El apóstol Pablo preguntaba lo siguiente: entonces, ¿qué diremos? ¿Seguiremos pecando para que la gracia abunde? O sea, como Dios siempre me perdona, entonces voy a seguir pecando al cabo que Dios siempre me perdona. Pues obviamente el apóstol Pablo va a decir que no, que si realmente nosotros tenemos la gracia de Dios en nuestra vida, vamos a actuar agradecidos. Dice ahí mismo que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, dice, en ninguna manera. Entonces, a veces hay quienes quieren abusar de la gracia de Dios, pero solo están reflejando que seguramente no la tienen. Fíjense, la epístola de Judas en el versículo 4, porque nada más tiene un capítulo, dice lo siguiente: porque algunos hombres han entrado encubiertamente. ¿Sale? Estas personas, decimos allá, bueno, dicen por allá, por Argentina, son unos metidos, ¿va? Acá dicen son unos colados. No sé cómo dirán por otro lado, pero son quienes están ahí, pero entraron disfrazados. En las iglesias o en los grupos cristianos va a haber gente que va a entrar disfrazada, va a estar ahí encubiertamente. De los que antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten ¿qué? En libertinaje la gracia de Dios. Entonces la Biblia nos advierte que nos vamos a encontrar con gente que va a agarrar la gracia de Dios como pretexto para su libertinaje. Van a decir, bueno, Dios siempre me perdona, pues listo, como siempre me perdona, puedo hacer lo que yo quiera, ¿sí? Y van a agarrar la gracia de Dios como pretexto para el libertinaje. ¿Qué nos dice la Biblia de esas personas que agarran la gracia de Dios como pretexto para el libertinaje o convierten la gracia de Dios en libertinaje? Pues nos va a decir algo muy fuerte. Nos va a decir que esas personas están entrando encubiertamente. O sea, son personas que están ahí, pero no son gente que en realidad está viviendo bajo la gracia de Dios. Una persona que se dedica a
aquí decimos a la uña, se dedica a robar. Dice la Biblia que el que hurte ya no hurte más, ¿verdad? O una persona que es completamente vanidosa, completamente egocéntrica, pues nos está diciendo algo muy, muy importante. Ahora bien, la Biblia hace una diferencia muy importante en la epístola de San Juan entre caer en pecado y practicar el pecado. Son dos cosas diferentes. Dice Juan 1, hijos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, si alguno hubiere, fíjense en esa forma verbal, hubiere, o sea, si tal vez caes en pecado o llegas a caer en pecado, acuérdate que tienes un abogado, que es Jesucristo, el justo, el que te justifica delante de Dios. Pero esto es en caso de que caemos en pecado, o sea, nosotros no habíamos planeado caer en esa situación, pero finalmente las cosas nos fueron llevando y fuimos débiles y ahí caímos, pero no era algo premeditado. Ahora, practicar el pecado es diferente porque ¿qué es una práctica? Pues es algo que ya se hace constantemente. Es algo que ya es un hábito. Yo no sé si alguno de ustedes practique algún deporte. A ver, si yo fui a jugar fútbol una vez al año porque me invitaron y fui y jugué al fútbol una vez al año, ¿yo practico el fútbol? No, no lo practico. Nada más me invitaron esa vez, pero no lo practico. La práctica es alguien que ya constantemente está llevando a cabo las cosas. Entonces dice que el que es nacido de Dios, fíjense bien, que es nacido de Dios, no practica el pecado. O sea, no es algo que ya se le hizo un hábito, no es algo que ya se le hizo parte de su vida, que ya va con él. No, no es así. Sí, comete sus errores y como todo ser humano, pero él no está con ese hábito ya de estar haciendo o practicando algún pecado en particular. ¿Por qué no? ¿Por qué no practica el pecado? Porque la simiente de Dios permanece en él, la semilla de Dios permanece en él, es nacido de Dios y él no puede pecar, o sea, no puede en tiempo presente estar realizando constantemente el pecado. ¿Qué significa esto? Significa que Dios viene a tu vida y ahora la obra que Dios está haciendo en tu vida se va a reflejar. De tal manera que si tú quieres hacer ciertas cosas ya no te vas a sentir bien. Ya tu mismo, tu mismo cuerpo, tu misma mente, tu mismo ser interno lo va a rechazar. Vas a decir, no, pues esto ya no es para mí. Y así hay muchos testimonios de personas que una vez que Dios vino a su vida y la palabra de Dios comenzó a hacer una obra en ellos, luego van con sus amigos de antes y se dan cuenta de que están hablando puras tonterías y ya no se sienten bien. Dicen, no, yo aquí ya no tengo nada que ver. Esto no es para mí, ¿sí? Dicen así, porque la obra que está haciendo la palabra de Dios en sus vidas los va llevando a rechazar de manera natural ciertas cosas que ellos se dan cuenta que no están bien. No es ni siquiera nuestra misma disciplina, nuestras mismas ganas o nuestras mismas fuerzas, sino la convicción que va dando la palabra de Dios y que va haciendo que esa persona vaya actuando de manera diferente. Entonces, en este pasaje muy interesante, San Juan nos habla de la diferencia de caer en pecado y
practicar el pecado. El cristiano, bueno, cae en pecado, pero no tiene la práctica ya constante de algún pecado en particular. ¿Sale? Tuvimos una segunda historia y en esta segunda historia es un hombre que le da flores a su esposa, como nos los dijo Jesús Vélez, pero de manera obligada. Dice que viva la paz, ¿verdad? Porque hay esposas que si uno no les trae flores, híjole, el broncón que se nos arma por no traerles flores o por no acordarnos de su cumpleaños o por cosas así. Y entonces uno que dice, pues ni modo, voy a tener que hacerle una fiesta para que no nos vayamos a pelear. A ver, Melgaro, ¿qué quiere decirnos? Adelante, por favor, platíquenos. Sí, buenas noches a todos. Solamente una preguntita ahí, profesor. Fíjense que un amigo que es joven, pues yo también soy joven y creo en Jesucristo. Pero él cuando me habla me dice, ¿para qué voy a andar buscando o seguir a Cristo? Si de todos modos yo cuando sea viejo, bien puedo buscar a Él y Él me va a perdonar. Entonces me da igual ahorita pecar para después ya cuando yo quiera decidir buscar a Él. Solo eso es lo que a veces me tiene encerrado. ¿Qué idea o qué pensará de mi amigo? Me pregunté entonces, tal vez si me ayuda a pensar ahí, si me ayuda en algo, pues más que todo para ver el pensamiento de mi amigo. Gracias. Muy amable. No sé si me entendió la pregunta. Sí, sí, la entendí muy bien. Obviamente, él piensa como una persona que no conoce a Dios, que es alguien que no tiene una relación con Dios y que no ha asimilado la palabra de Dios en su vida. A veces nosotros esas personas los queremos convencer y les queremos decir, no, mira, ya acércate. Pero ¿qué es lo mejor que se puede hacer? Que de alguna manera la palabra de Dios esté en contacto con ellos, que eso es lo que produce el cambio. No son mis consejos, no es mi elocuencia, es la palabra de Dios. Así que bueno, vamos a escucharlos, vamos a ser tolerantes y lo que sería bueno es, a veces ellos por acercarse a Jesús entienden ir a la iglesia, tener un cargo, pero seguramente algún CD de música o alguna lectura de la escritura, quizás estén dispuestos a escucharles. Entonces, tiene que ser más por ese lado, ¿verdad? De que la palabra de Dios llegue a sus vidas, produzca una transformación y nosotros entender de que pues, está completamente equivocado, pero es normal, así piensa una persona que no tiene a Dios en su vida, ¿verdad? Y seamos pacientes con ellos. Muy bien, Muchas seguimos. gracias, muchas gracias. De nada, Melgar. Muy bien, seguimos adelante entonces. Fíjense, el libro de Malaquías es un libro bien importante. A ver, les recuerdo cuándo se escribió Malaquías. Se escribió cuando el pueblo de Israel regresó del destierro y en el libro de Nehemías nos narra que se organizaron para reconstruir la ciudad, para reconstruir el templo, y Nehemías ayudó muchísimo a la reconstrucción de la ciudad y todo este tipo de cosas. Pero luego Nehemías se fue un tiempo otra vez allá a Persia y ya estando allá, los sacerdotes, como Nehemías ya estaba lejos, comenzaron a desviarse. Entonces comenzaron a tomar mujeres que no eran de su pueblo, que esas mujeres les empezaron a enseñar a seguir cosas que no eran de Dios. Estaban ya repitiendo la misma historia del pasado. Bueno, por ese tiempo en el que los sacerdotes andaban mal, predicó el profeta Malaquías. ¿Se acuerdan de este profeta? Pues parece ser, es un profeta menor, ¿verdad? Pero este hombre, Malaquías, predicó en esos tiempos y miren lo que dijo. Él regañó a los sacerdotes. Les dijo lo siguiente.
porque los sacerdotes ya estaban sirviendo por obligación o por interés. Y miren, les dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. ¿A quién? A vosotros, oh sacerdotes. ¿Ya se fijaron cómo dice? Este es el capítulo 1, versículo 6. Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes. Entonces, es un libro escrito para los sacerdotes que ya se habían desviado de su servicio a Dios, de su buen servicio a Dios. Sacerdotes que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Y fíjense, en que ofrecen sobre mi altar pan inmundo. ¿Se acuerdan que ahí en el templo se tenían que presentar unos panes que eran los panes de la preposición? Bueno, de la proposición tenían que presentarse y entonces lo que hacían era ya presentar cualquier pan, ya presentar las cosas como cayeron, como cayera. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? Y luego, ¿qué más hacían los sacerdotes? Cuando ofrecéis un animal ciego para el sacrificio, no es malo. La ley decía que el animal tenía que ser sin defecto alguno. Ahora, el que ofrecía el sacrificio era el sacerdote, no la persona que llevaba el sacrificio. Yo nada más llevaba mi cordero, se lo dejaba al sacerdote y el sacerdote lo tenía que ofrecer. Pero ¿qué hacía este tramposo? Yo le llevaba mi cordero sin defecto, él se lo quedaba y él ofrecía un cordero suyo que ya estaba todo mal, ¿verdad? Entonces, así eran las cosas. Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, no es malo. Miren lo que le dice. Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Y fíjense lo que le dice a los sacerdotes. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? O sea, ¿quién lo hace gratis? ¿Quién lo hace nada más porque quiere? No, ya no quieren hacer nada de esto así sin que les dé nada. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís que la mesa de Jehová es despreciable y cuando decís su alimento es despreciable, porque los sacerdotes tenían que comer de las ofrendas que se presentaban, y habéis dicho, oh, qué fastidio es esto. ¿Se imaginan un sacerdote ya sirviendo así? Un pastor o un cura diciendo, ay, cómo odio ir al templo. Cómo me caen mal los hermanos, siempre están con la misma historia y con los mismos problemas. Y los de la alabanza siempre cantando lo mismo, ya estoy harto. Y que todo lo está haciendo solamente por interés de ganar cosas, lo está haciendo ya obligado. ¿Qué ministerio pastoral va a ser ese? Pues un pésimo ministerio. Y así es como estaban los sacerdotes en los tiempos de Malaquías. De veras, este libro de Malaquías es un libro para todos los que hacen algún servicio a Dios en algún lugar. Léanlo con mucha atención, con muchísima atención. Dice un montón de cosas bien interesantes y critica muy duro a aquellos que ya están sirviendo más a la fuerza que de voluntad y más por interés que por voluntad, que es finalmente el legalismo. El legalismo es eso, estoy sirviendo y pues no me gusta nada, pero pues lo tengo que hacer y bueno, estoy sirviendo porque así me voy a ganar algo. Eso es legalismo.
Y si conocen algún pastor, algún ministro de alabanza, alguien, un maestro de iglesia, no sé, que esté en esa situación, pídanle mucho a Dios por él, porque ya cayó en una situación legalista que va a destruir muy feo su ministerio y va a destruir muy feo su vida. ¿Cuál es el camino? Salir de el legalismo, porque el legalismo se va a enfocar en los puros actos externos. A ver, hasta aquí. Ya llevamos la media hora de clase. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna pregunta con todo esto que hemos visto? Sí, Pastor, Sophie. ¿puedo Adelante, claro. hacer una consulta respecto de lo mismo? Al respecto del legalismo, por la explicación que usted dio hoy, es querer hacer algo, pero obligado, no con una motivación correcta. Pero si, por ejemplo, si el Señor Jesucristo le da dones y le da una responsabilidad ministerial, por ejemplo, en el caso del varón que ha sido llamado por Dios, hace las cosas como una forma de gratitud, pero obedeciendo lo que Dios le dio, sin sentir una obligación moral. ¿Entendió? Sí, sí lo ¿Será? entendí. Sí, ¿qué más? ¿Eso Adelante. sería lo correcto? Sí. ¿Eso es una forma correcta de poder hacerlo? Sin sentirse que está haciendo algo como legalista, sino que es como un deseo de obedecer y agradecer a la vez lo que Dios le depositó. ¿Eso podría ser una motivación correcta sin llegar a ser legalista? Sí, es la motivación correcta. Y por eso el video dijo algo muy importante. El del video dijo, no me malentiendan. No estamos diciendo que las cosas no se hagan. Sí, se deben de hacer. Se tienen que hacer, pero con las motivaciones correctas. Y la motivación correcta es la gratitud que hay en mi vida. Dios me perdonó tantísimo, muchísimo, y me ha enseñado su palabra y ha sido tan bueno conmigo. ¿Cómo no voy a dar algo de mí? Desde luego que sí, según los dones que Dios me haya dado, claro que sí, voy a hacer las cosas con la motivación correcta. Está muy bien lo que dijo Sophie, así es como usted lo dijo. ¿Algún otro comentario? Muy bien. Bueno, Sí, Ray. profesor, yo tengo una pregunta. Yo tengo esta curiosidad porque cuando uno se propone, por ejemplo, leer la Biblia todos los días, uno a veces lo puede llegar a ver como una obligación, porque uno se lo propuso o por lo que sea. Y a veces este es un sentimiento de obligación, no es que sea un sentimiento de uno decir qué fastidio, otra vez tengo que leer, ay, qué fastidio, aunque a veces puede pasar así. Pero yo lo que quiero saber es si cómo cambiar esta actitud más que nada, porque claro, uno puede pedir al Señor pidiéndole, Dios, por favor, ayúdame a yo tener el sentimiento de gratitud para poder hacerlo con gratitud. Sí, claro. Muy bien. Acuérdense que la gratitud es algo que está constante con nosotros. Acuérdense que tampoco nos tenemos que guiar por emociones, ¿va? A veces tenemos ganas, a veces no tenemos ganas. Más bien la Biblia nos habla allá en la epístola a los Hebreos de la disciplina en el capítulo número 12, ¿sí? Una persona que tiene disciplina va a buscar lo que es mejor para construir su vida, para llevarla a cabo. A veces no va a tener las suficientes ganas, a veces sí, pero él sabe que eso es lo que tiene que hacer, como por ejemplo cuando tenemos que comer saludable, cuando estamos enfermos y no nos queda otra más que comer saludable. Hay que ser disciplinados y no hay más. A veces lo vamos a sentir, a veces no. Lo mismo sucede con otras cosas como el ejercicio. Entonces, en estas cosas de la lectura de la palabra de Dios,
nosotros sabemos que es lo mejor para nuestra vida, nosotros sabemos que hay que hacerlo, a veces no tengo la suficiente emoción para hacerlo, pero lo voy a estar llevando a cabo, ¿verdad? A veces nos hacemos metas, hay que ser comprensibles también con las metas. A veces no se pueden leer los capítulos que queremos leer un día, no hay problema. Vamos a leer la palabra, quizá va a ser menos, pero la palabra va a estar presente. Hoy en día no hay pretexto, hay palabra de Dios en audio, hay palabra de Dios en video, hay palabra de Dios. Entonces, si este día no pude sentarme a leer, bueno, pues ahí en el internet está la Biblia en audio, pues voy a poner un capítulo y voy a escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Pues bueno, este tipo de cosas, no nos guiemos por la emoción, a veces lo sentimos, a veces no, pero lo más importante es que sepamos por encima de todo que la palabra de Dios enriquece nuestra vida, está ahí y Dios la ha dejado para darnos fe. Y mientras tengamos ese sentir, bueno, pues ya lo demás ya pasa a otro término, ¿verdad? Sale pues. ¿Algún otro comentario? Si no, ya seguimos. Muy bien. Vamos a seguir adelante. Lo que tenemos aquí es lo siguiente. El legalismo se enfoca en las puras acciones externas, sin preguntarse el por qué razón se están llevando a cabo. Hacer las cosas, el legalista, como solo le interesa lo externo, lo externo, lo externo, muchas veces hace las cosas para que los demás lo vean, como los fariseos, que les encantaba orar para que todos vieran que ellos sí eran espirituales. A veces hacen las cosas por obligación, no por disciplina, sino por obligación. Son dos cosas diferentes, hay que distinguirlas, ¿sale? Y a veces hacen las cosas por interés. Esos son los tres elementos. ¿Qué le decía Dios, el Señor Jesús, a los escribas? Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta. O sea, hasta de lo más mínimo daban su diezmo. Hagan de cuenta que se ganaron, no sé, $0.25 o $0.50, no sé a cuánto estará ya en sus países, pero se ganaron una pequeña monedita, la más chiquita, y de esa también sacan el cálculo de su diezmo. O sea, no se les pasa nada para dar el diezmo. Y les dice, y dejáis lo más importante de la ley. Fíjense, lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. La ley está ahí porque quiere reflejar la justicia de Dios, la misericordia de Dios y la fe, darnos fe. Entonces, para eso pone Dios la ley, pero el legalista solo ve en la ley los mandamientos. Para el legalista solo ve al templo y se acabó. No hay un para qué. Se solo ve al templo y se acabó. Solo da tu diezmo y se acabó. No hay un para qué. No hay un sentido del por qué realizar las cosas, sino solo le interesa que se cumplan las reglas, que se cumplan los mandatos, que se lleven a cabo las acciones, pero a él no le interesa mucho el sentido interno de esas reglas o de esos mandamientos. ¿Cómo responderíamos a alguien que dice, siempre y cuando las personas están haciendo lo correcto y tenemos buenos resultados, qué más da por qué lo hicieron? A ver, ahí va. Fíjense, hay personas que dicen, su énfasis está en exigir que se cumplan las reglas. Para ellos que el templo se llene es lo máximo. Aunque quizá toda la gente que anda ahí pues anda bien mal, pero él quiere que el templo esté lleno. Él quiere que la gente ofrende, él quiere que las personas se pongan a hacer algo y él busca resultados. Sin embargo, esto
no nace de la misericordia de Dios. Muchas veces nace por las presiones que están teniendo sobre la gente de que debe de ir al templo, de que debe diezmar, de que debe de hacer algo, porque en las iglesias es muy valorado el hacer algo. A veces se ve a quien hace muchas cosas como una persona muy espiritual y todo el énfasis se pone en la práctica. Pero bueno, aquí la pregunta que nos hicieron, a ver si alguien quiere responderla, dice el material. ¿Qué le dirías a alguien que te dice, bueno, las personas están haciendo lo correcto? Bueno, están diezmando. Eso es lo más importante, que estén diezmando. Bueno, están viniendo al templo. Eso es lo más importante. ¿Qué le dirían ustedes a esa persona? A ver, alguien, uno solo, sea breve, ¿sí? A ver, ¿quién? A ver, Luis. Pastor, Sí. Normalmente a esa persona, casualmente en estos días me tocó a un hermano de la congregación, pedía que fueran a orar porque era una exigencia del pastor. En realidad no era una exigencia del pastor, sino que era un pedido, que lo tomó como una exigencia. Entonces, yo le digo que lo miremos desde el otro punto de vista, desde que el llamado a la oración, el llamado a poder asistir, estar orando, es poder estar con Dios, es poder estar en comunión con Dios. Y no para tildar un compromiso y decir, bueno, acepté este compromiso y fui, sino que buscar el enfoque no en el compromiso, en el número o en la asistencia, sino en lo que uno tiene que ir a buscar, en este caso cuando uno va a la oración. Simplemente hay veces que, como dijo usted, ¿no?, que las motivaciones son incorrectas, aunque parece que son buenas las acciones, la motivación es incorrecta y se actúa en el compromiso legal y no en el favor, en la gracia y en la misericordia de Dios. Claro, sí, está muy bien. Gracias, Luis. Muy interesante porque no es nada más que las cosas se hagan, sino por qué se hacen las cosas. En la palabra de Dios no solamente interesa que la persona ayune, interesa por qué está ayunando. Por esa razón, Isaías regañaba duramente a los judíos y les decía que estaban ayunando, pero no para Dios, estaban ayunando para ellos mismos, ¿sí? Y ahí es en donde vemos que lo importante, hacer las cosas es importante, pero tiene que ser con la motivación correcta. Y es ahí en donde si solo nos enfocamos en que hagan las cosas y no vemos la motivación, podemos desviarnos completamente de lo que la palabra de Dios nos dice, ¿verdad? Muy bien, gracias. Entonces, en teología se hace una diferencia, una diferencia muy grande. Una diferencia entre las obras sociales y una diferencia entre las obras de misericordia. ¿Cuáles son las obras de misericordia? Pues son aquellas que se hacen porque Dios vino a tu vida, ¿verdad? Dios fue bueno contigo, te perdonó, te bendijo, te ayudó, y ahora tú, movido por ese amor, ayudas a los demás. A eso se le llama una obra de misericordia, porque está motivada por la misericordia de Dios que llegó a tu vida. ¿Sale? Pero ¿qué pasa si mi vecino, que nunca lee la palabra de Dios y no ha experimentado la palabra de Dios, ve a unos niños necesitados y se emociona
y dice, vamos a ayudarlos, y les ayuda, y está muy bien que los haya ayudado, pero esa obra no nació de la misericordia de Dios en la vida de él, nació como una emoción. Él sintió feo de ver a esos niños, se organizó y los ayudó. Esa es una obra social. Esta obra no tiene nada que ver con Dios, no es producto de la misericordia, es una emoción que se dio o un plan social que al último es bueno para esos niños. O sea, no vamos a decir, no, eso no sirve para nada. Diríamos eso en el sentido de que en relación con Dios, pues no tiene nada que ver. Esa persona ni se va a ganar la salvación, ni más bendiciones, ni es... Luego decimos, es hasta más cristiano que nosotros, porque miren cómo ayudó. No. Esas son obras sociales, ¿sí? Y lo que hace la gente de Dios son obras de misericordia. Hacemos esa diferencia. Es una diferencia muy importante en la teología cristiana. La paz lograda por nosotros mismos no es lo mismo que la paz que Dios nos da. A ver, suponiendo que ahí está Jesús Vélez, perdón por ponerlo como ejemplo, Jesús Vélez, pero Jesús Vélez... Señor, señor. Ok, gracias por darme permiso. Suponiendo que Jesús Vélez está de espaldas y yo llego con Jesús Vélez, Artemio Vélez llega con Jesús Vélez, le tiene envidia porque le quiere robar su apellido, llego con Jesús Vélez y le pongo un cuchillo en la garganta. Y le digo, a ver, Jesús Vélez, dame todo lo que tienes. Y Jesús Vélez me dice, está bien, permíteme tantito. Y mete su mano a la bolsa y saca una pistola y me la pone en el estómago. Y me dice, mejor tú dame todo lo que tienes. Y yo le digo, ok, Jesús Vélez, voy a bajar mi cuchillo y tú baja tu pistola. Y ya bajó mi cuchillo y él baja su pistola. Y le digo, listo. Tú y yo ya estamos en paz. Ni yo me voy a meter contigo, ni tú te vas a meter conmigo. Tú y yo estamos en paz. La pregunta es, ¿esa es la paz de la que nos habla la Biblia? ¿Esa es la paz de Dios? ¿Esa es la paz que Dios quiere que tengamos? ¿Sí o no? Pues no, esa no es. ¿Saben una cosa? Lo que he aprendido como pastor es que hay muchas iglesias que esa es la paz que tienen. Ya el director de los jóvenes no se mete con la directora de las mujeres porque ya sabe que la hermanita es de armas tomar y si le dicen algo, cuidado con ella, porque es bien dura y bien agresiva. Ella se vive una santa paz en esos lugares, pero esa paz no la motivó la palabra de Dios ni la paz de Dios en la vida. Esa es la paz que ellos mismos lograron con su propia mano, pero no la paz de Dios. Entonces hay que hacer una diferencia. Por eso Jesús decía, yo les doy mi paz, no como el mundo la da, ¿sí? Mi paz es diferente. Entro en una relación con Dios, Dios me perdonó, me dio mucho, y yo hoy en día quiero estar en paz con los demás. No lo voy a hacer porque ya me pusieron en mi lugar, no lo voy a hacer por ninguna motivación, no, lo voy a hacer porque Dios, en su gracia y en su misericordia, ha actuado en mi vida. ¿Se fijan? Ahí es en donde hay que ver las diferencias, tanto en la obra social como en la paz que la gente experimenta y que la gente tiene. La alabanza del ser humano se centra en el ser humano. Y cuando estamos en la gracia de Dios tenemos adoración, postración. O sea, normalmente la gente se sienta, se ubica aquí. Vamos a cantar los cantos que a nosotros nos gusten, que haya un predicador divertido, y todo eso es como para darse gusto. Es una alabanza centrada en darle gusto al ser humano. Pero la verdadera adoración es postración. Vamos a escuchar lo que Dios quiera hablarnos, lo que Dios quiera decirnos, y vamos a hacerlo con amor y con gratitud. ¿Se dan cuenta? Entonces las cosas tienen que ser por la misericordia. Por eso dice aquí la palabra de Dios en Romanos 12,
hermanos, yo les ruego, fíjense, por las misericordias de Dios, que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo. ¿Por qué me tengo que presentar a Dios como un sacrificio? Por la misericordia de Dios que Él derramó en mi vida. Porque Él fue bueno, fue maravilloso, me perdonó, me dio una nueva oportunidad de vivir. Ahora yo, por esa misericordia de Dios, me presento delante de Él. Vengo a Él como un sacrificio vivo. Dice Juan, nosotros lo amamos a Dios porque Él nos amó primero, así que nuestra motivación tiene que ser el evangelio de la gracia de Jesucristo. Hay personas que dicen, no, es que la gente es muy pecadora, hay que decirles lo que tienen que hacer, porque si no se los dices, si no estás ahí detrás de ellos obligándolos, nunca lo hacen. Esa es su naturaleza pecadora y hay que obligarles prácticamente, pero ese no es el camino que Dios quiere. El camino que Dios quiere es que nosotros le ofrezcamos nuestro corazón por la gracia que Él ha derramado en nosotros. ¿Sí? Entonces, como Dios vino a mi vida, yo no tengo una norma así o una exigencia, sino que actúo por la gracia de Dios y ya me toca a mí entonces ser cuidadoso, ¿verdad? Dice Corintios, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. Todo me está permitido, pero no todo es provechoso. Todo me está permitido, pero no todo edifica. Bueno, entonces hay cosas en las que tengo que ser cuidadoso y hay cosas en las que la palabra de Dios me da ese parámetro, ¿verdad? El parámetro de que las cosas son lícitas, pero yo tengo que buscar aquello que me edifique. A ver, entonces, comer carne de puerco se prohíbe en el libro de Levítico, ¿verdad? Ya luego Pedro tuvo una visión, Dios le dijo, mata y come. En el texto original dice, sacrifícalo, o sea, dedícalo a mí y cómetelo. Entonces, finalmente hacen una reunión los apóstoles y dicen que la ley de Moisés no tiene que ponerse como una carga sobre los demás. Y bueno, y todo eso. Pero es bueno abusar de la carne de puerco. Pues no, no es bueno. Entonces, aun cuando la Biblia no lo prohíba ya en el Nuevo Testamento, bueno, pues yo tengo que ver si ese alimento es bueno para mí o no, ¿verdad? Y en ese sentido tengo que buscar lo que sea de más provecho en mi vida según el consejo que nos daba el apóstol San Pablo. ¿De qué es de lo que debo de tener cuidado? En primer lugar, debo de tener cuidado de yo no dejarme dominar por aquellas cosas que no sean convenientes para mi vida. Aquí lo dice el apóstol Pablo. En segundo lugar, yo no me tengo que exponer a cosas que ya sé que me dominan. Fíjense lo que dice. No se nieguen el uno al otro, le está diciendo a los esposos, a no ser de común acuerdo y solo por un tiempo para dedicarse a la oración. No tarden en volver a unirse nuevamente. De lo contrario, pueden caer en tentación de Satanás por la falta de dominio propio, ¿sí?
falta de dominio propio en griego se dice acrasia. A significa sin y crasia significa gobierno. Acrasia significa sin gobierno. Y esa es la palabra que se tradujo como falta de dominio propio. Entonces, yo debo de saber en qué tipo de cosas yo flaqueo y no tengo que exponerme a ellas. Es como cuando una persona, si tiene problemas de alcohol, pues no vayas a reuniones donde va a haber alcohol. Así de simple es la cosa, porque ya sabes que tú no dominas eso. Ya sabes que no tienes dominio propio sobre el alcohol. Entonces, pues simple y sencillamente no vayas a lugares donde va a haber alcohol. Así de simple, ¿verdad? Entonces, tengo que buscar mi bien y tengo que saber que soy débil en algunas cosas y no me debo de exponer a ellas, cuidando la vida cristiana. Y luego dice también otro parámetro: tengan cuidado de que su libertad no se convierta en motivo de tropiezo para los débiles, ¿sale? Entonces, debo de tener cuidado también con las demás personas. Ninguno debe de buscar su propio bien, sino el bien del otro. Fíjese, Luis Bello, que una vez andábamos allá en Argentina, en Buenos Aires, y nos invitaron un asado. Y como usted sabe, pues el asado argentino se toma con vino de mesa, ¿verdad? El asado sin vino de mesa no es asado. Pero me acuerdo que ese día iban a ir puras personas, a nuestro pequeño grupo iban a ir puras personas que habían sido exalcohólicos, un grupo que estaba saliendo de su alcoholismo. Entonces, ¿qué hicimos? Pues no hay ningún problema. Vamos a tomar un poco de gaseosa, un poco de soda, vamos a tomar jugo. No va a pasar nada. Ya después ahora vendrán otros asados, pero para apoyar a esa gente, pues lo vamos a hacer de esta manera, ¿verdad? Entonces, no debemos nosotros de darle lugar a alguien en su debilidad. Al contrario, hay que apoyarlo. Si sabemos que una señora es chismosa, ni le empieces. O sea, simple y sencillamente no des pie para que empiece ella a hablar. Lo que pasa es que nosotros a veces comenzamos a darle cuerda a las cosas y dice el apóstol Pablo que no, debemos de buscar el bien de los demás. No debemos de ser piedra para quienes tienen debilidades. Hay quienes tienen esa debilidad de hablar mucho. Comienzas a hablar tantito, a hacerles un comentario de otra persona y uy, ya no los callas. Entonces, ni le empieces. Y si alguien tiene debilidad con el alcohol, pues tampoco seas piedra de tropiezo para él. O incluso con la comida. Fíjense que hay quienes comen demasiado y tienen problemas ya de colesterol y de ese tipo de cosas, pero si hay carne, pues le entran duro. Pues, si algún día convives con él, pues ofrécele otra cosita que sepas que le puede ayudar mejor, ¿verdad? O sea, aquí se trata de que el hecho de que no estemos sujetos a la ley no significa que vamos a vivir disparatadamente y sin ningún parámetro. No, vamos a vivir conforme a esa gracia de Dios, buscando el bien propio, el bien de los demás y bendiciendo a los demás. ¿Sale? Bueno, hasta aquí vamos a dejar nuestra clase del día de hoy. Quisiera saber si alguien tiene algún comentario, alguien quiere agregar algo. La síntesis de la clase es que las cosas que hagamos no son por interés ni son por obligación, sino son como resultado de la gracia de Dios en nuestra vida. Es así como debemos de actuar. A ver, ¿alguien quiere añadir algo antes de que nos despidamos de la clase del día de hoy? Aló, pastor, sabe, con Sí. respecto al tema que usted expone es muy importante, porque en estos tiempos estamos viviendo una generación en la cual hay dos extremos en las iglesias, las que son muy legalistas, que exigen determinadas cosas a las personas y que tienen que cumplirlas,
Los otros son aquellos que son iglesias muy liberales, que no exigen, sino que mezclan y se excusan por la gracia para pecar. Entonces, a través de lo que se está enseñando, uno aprende a tener un límite, a saber realmente qué es lo que Dios quiere de nuestras vidas para no irse a ninguno de los dos extremos. Eso quería yo agregar y considero importante estos temas. Muy Gracias, bien. pastor. Gracias, hermana. Bueno, quiero terminar nada más entonces, ya para terminar con la palabra de Dios, platicando nada más esta historia. La historia del libro de Ruth es una historia de gracia y de misericordia. De hecho, es una de las palabras que más se utilizan. Nosotros sabemos la historia, como murió el esposo de Noemí, murieron sus 2 hijas, las nueras querían regresar con ella, y Noemí no tenía nada que ofrecerles y les dijo: hijas mías, vuelvan. ¿Para qué van a ir conmigo? ¿Acaso voy a tener más hijos? No tengo nada que darles. Ella no tiene nada que darles. Pero a pesar de que no tiene nada que darles, la nuera, Ruth, la acompaña. No importa que no haya ganancia, no importa que no haya recompensa. No voy contigo por interés, voy contigo porque quiero estar contigo. Y a eso se le llama gracia. Luego, cuando llegan a la tierra, Ruth se va a trabajar al campo y se encuentra con un hombre llamado Boaz, que la ayuda muchísimo, y ella le va a decir: halle yo gracia delante de tus ojos. Boaz no tenía por qué ayudarle a Ruth, no se ganaba nada ayudándola, pero quiso ayudarla. Pura gracia y pura misericordia. Después Noemí le consigue esposo a la nuera para que la nuera esté bien, para que le vaya bien. Aunque tampoco es obligación, le busca una familia a la nuera. Y todos actúan con gracia y todos actúan con misericordia. No tenían por qué hacer las cosas, pero las hicieron. No fue por obligación, no fue por interés, fue por pura gracia y por pura misericordia. Solo hubo una persona que no actuó con gracia y misericordia. Fue el pariente al que le tocaba redimir a Ruth. Él dijo: no puedo redimir. Para mí no sea que dañe mi propiedad. O sea, no. Porque tenía que adquirir el terreno, darle descendencia a Ruth, y luego la descendencia de Ruth se iba a quedar con el terreno, y dijo: no, yo no puedo dañar mi propiedad, y él no quiso redimir y no quiso actuar con misericordia. No sabemos cómo se llama ese personaje, pero la Biblia le da el nombre de fulano. Cuando pasó por ahí le dijeron: fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Esa palabra fulano, así como aparece ahí en nuestra Biblia, así aparece en el texto hebreo. De hecho, fulano es una palabra hebrea que pasó al árabe y pasó al español, y es una palabra despectiva. Hasta el día de hoy, por lo menos acá, la utilizamos despectivamente. Decimos: ¿sabrá Dios quién será ese fulano? ¿O de dónde habrán sacado ese fulano? ¿Quién sabe? Pero un fulano es un término despectivo. Entonces, es el término que se utiliza para esta persona porque todos actuaron con gracia y misericordia, pero él no quiso actuar con gracia y misericordia. Eso es la gracia, eso es la misericordia. Cuando no tienes la obligación de hacerlo, ni el interés, ni te vas a ganar nada, y ni estás obligado a hacerlo, pero vas y lo haces. Y entonces actuaste con gracia, actuaste con misericordia. Eso fue lo que Dios hizo con nosotros. Y todas las relaciones son más bonitas cuando están basadas en la gracia y en la misericordia. Cuando la esposa
no cuida de la familia por obligación, sino porque los ama, porque los quiere. Cuando el esposo se va a trabajar duro y trae de comer a la casa y ayuda a la familia, no como obligación, sino porque los ama, por puro amor, por pura gracia. Como cuando los amigos son amigos, no porque este me puede colocar en el trabajo, me puede ayudar, este me conviene, no, sino simplemente se dan como amigos. O como cuando hay un pastor que dice, Dios hizo tanto por mí, me bendijo tanto, que yo quiero servir. Y la iglesia dice, el hermano nos ha bendecido tanto, lo quiero apoyar. Relaciones de amor, relaciones de gracia y relaciones de misericordia, y así la vida es más hermosa. Bueno, así terminamos nuestra clase del día de hoy. Que Dios los bendiga a todos, enciendan sus micrófonos, despídanse y nos vemos el próximo martes. Dios los bendiga, buenas noches. Bendiciones. Amén, Dios pastor. bendiga. Bendiciones, hermanos. Dios les bendiga. Buenas noches, hermanos. Buenas noches. Que Dios los bendiga. Raymond, Lady, Buenas noches, pastor. Jesús, Que Dios le bendiga. Ceci, Melgaro, Que Dios Sofía. le bendiga a los hermanos y Dios le bendiga al profesor. Amén. 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 Descanse, Gracias, pastor, que descanse. Muy claro y aprendió muchas cosas. Dios lo bendiga y también a mis hermanos. Amén. Amén y buenas noches. Bendiciones.